DJI acaba de lanzar el primer paracaídas fabricación propia, el AP100, pensado para el Matrix 400. Un paracaídas que va a cambiar las reglas del juego a nivel normativo, y es que va a hacer que esta máquina sea todavía más segura y sobre todo más permisiva, otorgándole marcado de clase C5 y C6. Pero vamos a ver las especificaciones y luego te hablo de lo que vamos a poder hacer con este dron y con ese nuevo paracaídas, que como te digo, cambia las reglas del juego a nivel normativo. Todavía no lo tengo en mis manos, DJI lo acaba de lanzar, ese paracaídas, el primero que fabrica íntegramente y que sobre todo que integra totalmente con uno de sus drones Enterprise, con el dron bandera, el Matrix 400. Un paracaídas que se integra en la parte trasera, se acopla perfectamente sin necesidad de que tengamos que quitarlo para cambiar baterías o para utilizar otra serie de sistemas. Lo podemos incluso guardar en la caja, en el maletín, con el paracaídas incorporado. En cuanto a las especificaciones del AP100, peso de 935 gramos, va a reducir la velocidad en caso de impacto a 5 metros por segundo, lo que sería unos 18 kilómetros hora, que bueno, todavía es velocidad, pero teniendo en cuenta la fuerza con la que podría caer un dron de este peso, de más de 10 kilos, pues imaginaros que lo hace muy seguro. Por otro lado, se puede detonar el paracaídas a más de 30 metros de altura y lo va a detonar a una velocidad de 600 milisegundos, es decir, muy instantáneo. Además tiene un sistema de FTS, finalización segura del vuelo, de forma que en el momento en el que se detone va a detener los motores, va a detener las hélices para evitar que se pueda enredar con los propios hilos del paracaídas y de esa forma tener una finalización segura, es decir, que el paracaídas haga su función. Además, este paracaídas tiene IP55, igual que el dron, por lo que se puede mojar, lo podemos volar en entornos donde haya polvo y sobre todo aguanta temperaturas desde menos 20 a más 50 grados, igual que el dron, igual que las diferentes cámaras como la H30T. Y lo mejor de todo es que al estar diseñado por DJI se integra 100% con el equipo y con todo el sistema, y es que lo vamos a poder disparar manualmente incluso desde la aplicación de vuelo. Lo podríamos detonar si quisiésemos desde la DJI Pilot porque está totalmente vinculado, y por supuesto que se va a detonar de forma automática si detecta algún fallo en los motores, variadores, batería baja o colisión. El paracaídas se va a detonar. Así que un sistema súper bien integrado, y creo que esa es la gran diferencia de este AP100, que ya no tenemos un paracaídas separado en el que no tenemos ningún tipo de control desde la propia aplicación de vuelo o desde el dron, sino que aquí al estar integrado todos los sistemas de seguridad van a ser redundantes, los vamos a poder controlar desde la aplicación y nos va a dar la información, tanto la vinculación con el dron como el estado del sistema de gas de propulsión por si tuviese algún fallo. Y de la misma forma, antes de detonarse, va a corroborar por partida doble, tanto por los sistemas de seguridad del dron como por los del propio paracaídas, que no se detone por accidente. Y es que, como digo, está totalmente integrado, y además el paracaídas tiene alimentación autónoma al dron, de forma que si fallase la alimentación del dron, la batería se quedase sin nada de energía, el paracaídas tuviese energía o alimentación propia para poder detonarse. Así que, como veis, un sistema muy bien pensado, muy bien integrado para que esta máquina, el Matrix 400, que ya de por sí es seguro, lo sea todavía más. Y por otro lado, este lanzamiento del primer paracaídas de DJI espero que sea la puerta a futuros paracaídas para otra serie de aeronaves que nos den más seguridad y sobre todo más cumplimiento con la normativa o lo que nos exigen. Y ahora te voy a hablar precisamente de eso. ¿Qué conseguimos al ponerle un paracaídas al Matrix 400? Pues como te decía, muchas ventajas. Para empezar, este dron, que pesa más de 10 kilos cuando le ponemos cualquier carga de pago, por ejemplo con H30T serían unos 11 kilos aproximadamente, no lo podríamos volar en ciudad salvo en categoría específica, pero para volarlo en categoría específica este dron tendría que tener marcado de clase C5 y el correspondiente paracaídas. Con ese kit del AP100 conseguimos ese marcado de clase C5, por lo que podríamos volar el Matrix 400 en entornos urbanos, en STS-01, categoría específica, sin tener que hacer otra serie de SORAS o de estudios aeronáuticos concretos para hacer limpieza de fachadas, para hacer labores de vigilancia o para hacer cualquier otro tipo de vuelo. Podemos volarlo en categoría específica STS-01 porque, como digo, con ese paracaídas va a cumplir el marcado C5. Pero lo mejor de todo es que no solo le otorga el marcado de clase C5, sino que junto con este dron le otorga el C6, lo que significa que podríamos volar el Matrix 400 con el paracaídas en BVLOS, es decir, fuera de la línea visual, máximo hasta 2 kilómetros
kilómetros y en la categoría específica STS-02 europea, que nos exige sí o sí que los drones tengan marcado de clase C6 y hasta la fecha muy pocos drones conseguían ese marcado. De DJI solo estaba el Matrix 4D junto con el Dock 3, que ya sabes que es mucho más voluminoso y mucho más engorroso de transportar. De hecho es con el que nosotros hacemos las prácticas STS-02, el BV-LOS, pero es mucho más complejo. Ahora con el Matrix 400 y con ese AP100 conseguimos los dos marcados y podríamos volarlo en BV-LOS, incluso podríamos hacer las formaciones STS-02 con este equipo si lo tenemos dado de alta. De momento todavía no tengo ese accesorio, DJI lo acaba de anunciar, pero espero tenerlo próximamente y te hablaré más de él, cómo se coloca, cómo se comporta, cómo lo podemos activar o detonar, aunque espero no tener que probarlo, y sobre todo cómo podemos utilizar el Matrix 400 en diferentes escenarios con ese kit que, como digo, abre las puertas a muchos escenarios de vuelo que antes eran mucho más complejos, con autorizaciones, y ahora lo vamos a simplificar muchísimo simplemente adaptándole ese kit de una forma súper sencilla y sobre todo 100% integrada con todo el ecosistema de DJI. Y por supuesto, cuando tenga el equipo, además de probarlo, lo llevaremos al Drone Future para que lo podáis ver, y no creo que lo detonemos, no creo que hagamos una prueba, pero seguro que lo podéis conocer más de cerca. Bueno, déjame en los comentarios qué te parece, es una buena novedad, desde mi punto de vista es una gran noticia, pero te leo, te respondo y nos vemos en el próximo vídeo. Y por supuesto, si quieres participar en el Drone Future, no te lo pierdas, 16, 17, 18 de octubre, ahí estaremos probando todo tipo de equipos, Enterprise, drones recreativos, competiciones, nuevos equipos y sobre todo mucha diversión en el mayor encuentro de pilotos de drones de habla hispana. No te lo pierdas, conoce más en dronefuture.es. Nos vemos en unos días, adiós.